Ahora sí vamos a llegar al punto más importante y es la A y la R en la sigla PIAR. El PIAR incluye los ajustes razonables que requiere cada estudiante. Entonces sí, es una herramienta de planificación. Sí, es una herramienta individual, pero es una herramienta individual y de planificación ¿para qué? Para definir qué ajustes razonables, qué modificaciones, qué flexibilizaciones y qué apoyos requiere cada uno de los estudiantes en cada uno de los momentos del servicio educativo. Entonces es ahí en donde está el contenido del PIAR, la carne del PIAR, lo que es realmente importante del PIAR, porque aquí ya pasamos de la descripción a la acción. En las primeras partes del PIAR dijimos cómo estaba el niño, qué tenía, qué debía lograr. Y aquí vamos a decir qué ajustes y qué flexibilizaciones vamos a hacer para que efectivamente lo logre. Y si no lo logra, vamos a revisar qué de eso no funcionó para probar otras cosas. Y si no lo vuelve a lograr, seguimos probando otras cosas hasta que efectivamente logremos que todos los estudiantes logren lo que nos hemos fijado para cada uno de ellos. Los ajustes razonables son un asunto de igualdad y esta es una claridad que vale la pena hacer en este momento. Algunas personas que no son abogados y otros que sí son abogados dicen que no es un asunto de igualdad, sino que es un asunto de equidad. Eso es un error. La educación inclusiva es un asunto de igualdad, es un asunto de igualdad material. Qué significa esto en términos sencillos? La igualdad no significa que todos deban hacer lo mismo de la misma manera y en el mismo tiempo. La igualdad para unos grupos poblacionales específicos, en particular para los niños y niñas con discapacidad, cuando hablamos de igualdad material, significa dar respuesta a las necesidades particulares de cada una de esas personas, tomárselo en serio, abordarlo en su individualidad y dar respuesta a esas individualidades. Esa respuesta puede significar hacer cosas distintas, en distintos momentos, de distintas formas, en el marco siempre de la educación inclusiva. Ojo, este cuento de que como necesito una cosa distinta no lo vamos a llevar a una institución especializada, esto es una forma de discriminación. La igualdad material debe pasar en la escuela, las flexibilizaciones deben suceder en la escuela. Entonces la educación inclusiva es un asunto de igualdad, es un asunto de igualdad material. Ahora, ¿qué tipos de ajustes deben hacerse? Entonces, ¿cuál es la clave para esta pregunta, para la respuesta a esta pregunta? Deben hacerse todos los ajustes, todas las modificaciones y todas las flexibilizaciones que sean necesarias para lograr las cuatro cosas que les dije al inicio. Acceder, permanecer, ser evaluados y promovidos y participar en condiciones de igualdad. Es decir, los ajustes no están solo en el ingreso, los ajustes no están solo en la infraestructura, los ajustes están en el día a día de las prácticas pedagógicas, están en el día a día del quehacer docente, están en las actividades cívicas, en las actividades recreativas, están en las evaluaciones, están en las actividades extraclase, está en todo lo que corresponde y lo que compone el sistema y la oferta educativa. Pero ¿cuáles son los tipos de ajustes de los que habla el decreto 1421? Y aquí vamos a develar ciertos mitos frecuentes. El primer tipo de ajuste están en el currículo. Este es importantísimo. ¿Qué significa esto? Que no todos tienen que aprender lo mismo y que no todos tienen que aprender lo mismo de la misma manera, ni en el mismo tiempo, ni al mismo tiempo. Que se puede aprender de distintas formas. Y aquí vamos a soltar una bomba que va a hacer colapsar a más de uno. Inclusive, algunos estudiantes pueden no aprender ciertas cosas. Oh, sorpresa, la mayoría de personas con y sin discapacidad se les olvidan la mayoría de los contenidos que aprendieron en el marco de la educación regular que tuvieron. Lo que les quedan son las competencias y las habilidades y sus competencias como ciudadanos, como profesionales, con los conocimientos que les son útiles en la cotidianidad. No quiero desmeritar con eso el currículo ni la formación académica, pero uno de los principales ajustes de los que habla el decreto 1421 están relacionados con las flexibilizaciones curriculares. Esto significa en algunos casos que los estudiantes que están en un grado escolar, por ejemplo el séptimo, pueden estar viendo contenidos que el profesor
considera que son típicos de tercero de primaria, o si tiene un talento excepcional de 11 grado, etc. Algunos docentes reaccionan a este tipo de flexibilización y dicen que eso significa que hay un currículo oculto, ¿verdad? Que pareciera que hay un currículo para los estudiantes normales y otro currículo para los estudiantes con discapacidad. Eso no es cierto. Lo que significa el currículo es que el currículo es uno solo, el currículo es vivo, es flexible, es maleable y no es un camino estrecho por el que todos y cada uno de los estudiantes tienen que transitar en el mismo tiempo y de la misma manera. Eso significa que en el grado noveno yo todavía puedo estar reforzando la lectoescritura, que en el grado quinto todavía puedo estar reforzando la suma, que en el grado décimo todavía puedo estar reforzando el desarrollo de problemas matemáticos simples. Sí, que eso debió haberse logrado antes, sí, en un mundo ideal, pero este estudiante en particular no lo logró. Y el reto en su momento, y el reto en este año escolar es tomárselo en serio y enfocarse en lo que efectivamente puede lograr. Primer tipo de ajustes, los ajustes curriculares. Segundo tipo de ajustes, los ajustes en las metodologías. Entonces, sí, hay unos estudiantes que requieren flexibilización curricular, hay otros que no. Lo que necesitan es que la forma de enseñar del docente se adapte, se ajuste, que invente otras maneras. Yo llevo 20 años enseñando a leer y a escribir de la misma manera. Pues bueno, en el año 20 de pronto es una buena idea intentar otra manera, porque a este estudiante que en el día uno tengo en frente, esa metodología no le sirve. Entonces aquí es donde está quizás el aporte más importante del PIAR. Y es que como yo exijo o como el PIAR incluye ajustes en las metodologías, eso exige que el docente sea un docente creativo y un docente innovador. Un docente que lleva 20 años haciendo lo mismo, con las mismas actividades que fotocopia y que ya prácticamente no se lee, con las mismas evaluaciones, con las mismas preguntas, con las mismas actividades, pues probablemente es un docente que innova poco, probablemente es un docente que es poco creativo. Y sus estudiantes, seguramente, y sus estudiantes con discapacidad van a demandar mucho más de él. En ese sentido, innovar en el término de metodología implica innovar en las prácticas pedagógicas y en lo que se hace cotidianamente en, la, en el salón de clase. Eh, el tercer tipo de ajuste es el ajuste en la evaluación. Entonces, sí, hago ajustes curriculares, sí, hago ajustes en la metodología, también puedo evaluar la evaluación. Con frecuencia, ajustar la evaluación, flexibilizar la evaluación. Con frecuencia los docentes dicen, bueno, yo puedo hacer esta otra actividad. Bueno, sí, yo puedo hacer esto, pero la evaluación, no, la evaluación es la misma para todos. Yo no puedo cambiar esto. Inclusive, alguna vez en una reunión, una docente dijo, es que si yo no le evalúo de la misma manera, si no le enseño lo mismo, tengo un engaño pedagógico, porque esa estudiante no sabe lo mismo que esta. Está equivocada por una razón, y es que el título y la experiencia educativa no es una forma de certificar conocimientos. El título de bachiller académico no es un certificado que le dice a un posible empleador que este estudiante sabe balancear ecuaciones químicas o que sabe escribir ensayos maravillosos. No, lo que le dice es que atravesó por un proceso y que seguramente desarrolló algunas habilidades, algunas competencias, adquirió algunos conocimientos, otros se le olvidaron, otros los adquirió para pasar el examen y al día siguiente no sabía nada de lo que le habían enseñado. Entonces, pero se niegan a los ajustes y a las flexibilizaciones en la evaluación. Y ahí es donde falla todo. Porque si yo flexibilizo las metodologías, pero sigo evaluando de la misma manera, pues el estudiante en general va a tener pocas posibilidades de pasar esa evaluación en igualdad de condiciones o de tener un chance. No se nos olvide aquí una cosa, y es que el objetivo de la evaluación no es pasar un examen estandarizado que todos los demás pasaron. No es una carrera contra el tiempo. No es una competencia entre unos estudiantes y otros a ver quién eh, logra una mejor calificación. La evaluación es una forma de medir los avances de cada uno de los estudiantes. Por supuesto
que el examen de selección múltiple o el ensayo que yo escribo sí me sirve para mirar la mayoría de los avances de los estudiantes. Pero si yo tengo que inventarme, flexibilizar, ajustar, pensar otra estrategia para evaluar a un estudiante, puedo hacerlo porque el PIAR lo permite y el decreto 1421 lo permite. La quinta forma de flexibilización o de ajuste son los ajustes en la jornada escolar, ya estos dependen menos del docente, y el último es los ajustes en la infraestructura. Y aquí es donde el PIAR, que es un documento, un instrumento de planeación que hace el docente, que impacta al quehacer docente en la cotidianidad, eh, trasciende el aula de clases. Y entonces se puede encontrar que uno de los ajustes que requiere el estudiante es una flexibilización en la jornada. Por ejemplo, el docente encuentra que el estudiante con discapacidad, eh, tiene una discapacidad mental y está cambiando el medicamento. Y el medicamento le causa mucha somnolencia y todavía no lo ha asimilado del todo bien. Y que es una buena idea, en lugar de tener 7 horas de clase o 6 horas de clase, de pronto durante un mes tener 4 horas de clase y que el estudiante pueda irse más temprano a su casa o eventualmente llegar un poco más tarde de lo que llegan los otros. Esta es una decisión que el docente debe consignar en el PIAR, pero que debe conversar con el coordinador académico o con el coordinador de grupo, de nivel, bueno, con quien sea que haya que hablarlo. En ese tipo de ajustes, el PIAR que se hace en el aula sale del salón de clase y llega a la institución educativa. Lo mismo pasa con el último tipo de ajustes, que son los ajustes en la infraestructura. Por supuesto, la infraestructura del colegio, los recursos que están disponibles, si hay un software que es un lector de pantalla para estudiantes invidentes, si hay barreras en el baño, no son responsabilidad del docente de aula, porque él no es responsable de los escalones que hay en la institución educativa. Esto es responsabilidad del rector y de toda la institución en su conjunto. Pero el docente es quien a través del PIAR debe identificarla y debe escalarlo al plan de mejoramiento institucional, al rector, al plan de infraestructura, para superar esas barreras de infraestructura que pueden llegar a excluir al estudiante con discapacidad. Frente a este tema de los ajustes razonables, ahora, algunos docentes quisieran que existiera una lista de mercado y ajustes razonables desagregado por diagnósticos, ¿verdad? Entonces, como este estudiante tiene esto, hágale esto, esto y esto. Entonces se usa, por ejemplo, algunas secretarías de educación todavía insisten en formar a docentes en diagnósticos médicos, en un ejercicio de medicalización de la escuela. Pues resulta que un estudiante que tiene síndrome de Down, pues no necesariamente es igual a otro estudiante con síndrome de Down, porque como dicen algunas organizaciones de personas con discapacidad, pues no hay dos iguales, y la manera de saber que no hay dos iguales es tomándoselo en serio y saber que funciona para uno y que no funciona para el otro. Entonces, realmente en el fondo de los ajustes razonables está la capacidad de creatividad y de innovación docente. Por eso es que nosotros insistimos en que los docentes se desprendan del objeto del deseo del diagnóstico, porque nunca un médico le ha dicho a un docente cómo ser un buen docente. La clave para ser un docente inclusivo está en la formación de los mismos docentes, en su formación didáctica, en su formación pedagógica, en su capacidad de innovar, en su capacidad de ser creativo. Nos hacen una pregunta en relación con los ajustes razonables. Dos preguntas. Andrea Barreto nos pregunta que si el PIAR lo puede liderar el docente de apoyo, apoyado por el docente del aula. La respuesta es no. Es todo lo contrario a lo que dije. El PIAR lo debe liderar el docente de aula y quien debe brindar un apoyo es el docente de apoyo. Por eso el apoyo se llama docente de apoyo y el docente de aula se llama docente de aula. Cada uno debe hacer lo que le corresponde. ¿Qué significa? La segunda pregunta es, ¿qué significa que sean ajustes razonables? ¿Significa esto que el colegio tiene que hacer todo lo que se le ocurra a la familia o todo lo que se le ocurra al profesor en cualquier momento que se le ocurra? La respuesta es no. Ojo, es ajuste con A y razonable con R. ¿Qué significa que sea razonable? Significa que sea necesario para el estudiante, que esté pedagógicamente justificado, ¿verdad?
que apoye la inclusión y finalmente que no imponga una carga desproporcionada al colegio. Ahora, pasan cosas locas como que el docente dice que si el estudiante no viene aquí con un profesional de apoyo individualizado o sombra terapéutica, como las llaman algunos, él no recibe al estudiante. Eso no es un ajuste razonable, porque le están imponiendo una carga desproporcionada. Otro tipo de ajustes, el docente dice, yo sí recibo al estudiante, pero como no controla esfínteres, la mamá tiene que estar aquí todo el día. Resulta que la mamá tiene que ir a trabajar, porque si no, entonces, ¿cómo van a satisfacer las necesidades de ese hogar? Eso no es razonable. Ahora, que sea razonable significa también que no imponga cargas desproporcionadas al colegio. El colegio no puede lograr todo en un solo momento. Y les pongo un ejemplo. Así como hay colegios nuevos, recién construidos, con todas las medidas de infraestructura, también hay colegios que están en edificios viejos, en edificios históricos, llenos de barreras, etcétera. Por supuesto que los estudiantes tienen derecho a que el colegio esté libre de barreras físicas y arquitectónicas. Eh, pero eso no significa que el colegio de un día para otro, que el rector de un día para otro vaya a superar todas las barreras. Uno, porque eso no es técnicamente posible y dos, porque eso no es financieramente posible. Otro tema que podría ser completamente imponer una carga desproporcionada. Llegan una cantidad de estudiantes sordos a un colegio, están todos en distintos grados y el colegio se ve obligado a pasar de 2 intérpretes de lengua de señas que tenía a contratar 20 o a contratar 30. Pues bueno, hay unos criterios de razonabilidad porque no se nos olviden que la mayoría de estos ajustes o algunos de estos ajustes o apoyos implican un gasto de recursos públicos y los recursos públicos no son ilimitados. Entonces es un balance, ¿verdad? Es una balanza de las necesidades que tiene el estudiante y lo que es razonable para el colegio. Pero ojo, que es que muchas veces la balanza está inclinada hacia el colegio. Es decir, el colegio considera que todo es una carga desproporcionada, que es completamente irrazonable, que todo significa más trabajo y todo tipo de prejuicios como por ejemplo, es que yo ya tengo muchos niños con discapacidad, es que un niño con discapacidad corresponde o equivale a 3 niños comunes y corrientes. Es que yo no puedo hacer eso si tengo más de 30 estudiantes en mi salón de clase. Y una cantidad de cosas. Entonces, lo razonable hay que verlo con lupa, ¿verdad? Porque muchas veces pueden cubrir vulneraciones del derecho a la educación y otro tipo de formas de discriminación. Pero ojo, padres de familia, porque tampoco es pedirle el oro y el moro al colegio. Es una balanza como justamente les estoy diciendo. Vamos a terminar con esta idea y es, el PIAR debe revisarse y evaluarse permanentemente. Esto significa que el PIAR es un instrumento que está vivo. ¿Qué significa que está vivo? Es que tiene sentido para el estudiante, para el docente. Es un estudiante, es un estudiante que es un documento que es un estudiante, es un documento que tiene sentido para el docente, es un documento que el docente utiliza cotidianamente, es un documento que lleva al docente a crear cosas nuevas, a hacerse preguntas, a experimentar, a revisar si eso que hace, esos ajustes razonables específicos que implementa funcionan para ese niño específico. Si no funcionan, lo escribe y explica por qué no funciona. Entonces, eso significa que sea un documento vivo. Si el PR, como lo dije en esta conferencia, se hace y se guarda en una carpeta y no sirve para planificar las clases, no sirve para evaluar, no sirve para verificar el avance, es como si no hubiéramos hecho absolutamente nada. Si las familias no conocen el PR y no están enterados de lo que hay en el PR, es como si no hubiéramos hecho nada. Por eso es que el decreto 1421 establece que el PR debe revisarse cada periodo de corte del año escolar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de revisar periódicamente si lo que estamos haciendo funciona. Y si no funciona, poderlo cambiar a tiempo. Porque es demasiado costoso, no solamente en términos de dinero, sino en términos de tiempo y de emoción. Hacer un PR, guardarlo en una carpeta y esperar a que llegue el final del año escolar para decir que no logró nada
cuando realmente tuvimos todo el año escolar para verificar si lo que estábamos haciendo sí funciona. Entonces el docente debe revisar y evaluar permanente el PIAR. Debe ser parte de la evaluación bimestral. Pero lo más importante es que el docente contemple ahí en el PIAR lo que funciona y lo que no funciona. ¿Por qué lo que no funciona es tan importante que quede registrado en el PIAR? Porque el PIAR protege las transiciones escolares. Entonces, para las familias que nos están escuchando y que nos van a escuchar una vez posteemos este video, no es un secreto que muchas veces cada año escolar es un volver a empezar. Que la profesora de primero era maravillosa, lo había logrado, había entendido perfectamente lo que necesitaba Martín y apenas pasó a segundo, al profesor de segundo ya no le interesó. Es que él no cree en la inclusión y entonces todo lo que dijo la profesora de primero es como si no hubiera tenido ningún tipo de continuidad. Y como en el proceso educativo los estudiantes tienen muchos docentes distintos y cuando pasan al bachillerato tienen aún más docentes, pues esas transiciones son críticas y particularmente la transición del grado transición a primero, de primero a segundo y luego las transiciones en bachillerato, el paso de quinto a sexto y luego el paso de octavo a noveno y de noveno a décimo y así sucesivamente. Cuando yo tengo un PR bien hecho, en donde en toda la trayectoria educativa los docentes han diligenciado lo que hacen, lo que logran, lo que no funciona, le ahorran tiempo a los docentes que vienen. Si yo ya intenté esta estrategia y no me funcionó, pues yo debo consignar en el PR qué hice y por qué no funcionó. El docente que viene recibirá ese documento y recibirá la entrega del otro docente y decidirá, por ejemplo, si lo intenta de una manera distinta y ve qué resultado obtiene. O si definitivamente dice, si a este estudiante esto es lo que le funciona, yo voy a continuar haciendo estos mismos ajustes, pues porque es lo que vienen haciendo mis colegas. Entonces, ojo, el docente no es propietario del PIAR. El PIAR es del niño con discapacidad. Es un documento que acompaña su trayectoria escolar. Si el niño se va al colegio, el PIAR debe acompañarlo al otro colegio. Si el niño pasa de sede, de la sede primaria a la sede secundaria, debe acompañarlo, porque es el repositorio de buenas prácticas que va quedando ahí para cada uno de esos estudiantes, porque como les decía, no hay dos iguales. Voy a cerrar con esta idea. Una de las críticas que les planteaba al inicio es que chocaban el diseño universal para el aprendizaje y el PIAR, es decir, que cuando yo diseñaba para todos, no necesito PIAR. Y una de las respuestas que yo daba a esa crítica es que en la medida que hago PR para los estudiantes, puedo pasar al diseño universal para el aprendizaje. Los docentes se van a dar cuenta de una cosa. Se dan cuenta que el PR no solamente les sirve a los estudiantes con discapacidad, les sirve a otros estudiantes, como lo he dicho aquí. Les sirve a estudiantes que tienen algún tipo de dificultad emocional, les sirve a estudiantes cuyos padres se están separando, les sirve a estudiantes que tienen algún tipo de problema de drogadicción o de farmacodependencia, les sirve a estudiantes que son víctimas del conflicto armado, que son desplazados por la violencia, estudiantes que son migrantes extranjeros. Les sirve a todos los estudiantes porque el PR es una herramienta que permite abrir la educación para todos los estudiantes. Ahora, cuando los docentes se toman en serio el PR, lo hacen y ponen a los estudiantes en el centro, se van dando cuenta paulatinamente que eso que hacen para algunos de sus estudiantes les sirve a los otros. Y poco a poco pasa su práctica pedagógica de ser un ajuste individual para cada uno de los estudiantes mientras sigo haciendo lo mismo a una práctica pedagógica que se transforma en donde todos quepan. Esa es la clave del PR. Cómo tomar eso que yo hago, esos ajustes, esas flexibilizaciones que tienen sentido para algunos y aplicarlas a todos los demás para que mi práctica pedagógica sea incluyente.